Judas, no es Judas Iscariote, obviamente, ¿verdad? Es Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Y nos dejó una preciosa epístola, cortita, un solo capítulo, lleno de ricas verdades. Y quiero predicarle en esta mañana acerca de 3 trampas que pueden hacerte tropezar y caer. A Judas 1 leímos el versículo 11 y luego 20 al 25. Ahorita vamos a leer el 11, pero quiero decir esto: la epístola de Judas es un llamado a contender por la fe. Dice el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. También es una epístola para saber identificar a los falsos hermanos y apóstatas. Un apóstata es alguien que se aparta de la fe. Y entonces aquí nos señala las características, las actitudes, la manera de proceder de aquellos que están muchas veces entre nosotros, pero no son de nosotros, no son cristianos, no son creyentes, son falsos hermanos. Pero también sobre todo es una advertencia de 3 peligros que encontramos bien marcados aquí, o 3 trampas. En inglés la palabra sería pitfalls. Por eso anoche que mandé avisar, ¿verdad? Puse en una pequeña dibujo ahí de un hombre cayéndose en un hoyo. 3 trampas, 3 pitfalls, 3 hoyos, 3 errores a saber evitar o evadir para no tropezar y caer como cristianos. De hecho, termina con la promesa. Los últimos versículos que leímos son la promesa de que Dios puede guardarnos sin caída. Amén. Él puede, Él quiere que usted y yo nunca tropecemos y nunca caigamos. Pero pues el cristiano tiene que cuidarse también. Dios puede protegernos, guardarnos sin caída, pero usted y yo debemos aprender a saber cuáles son esos peligros y evitarlos para no caer. Está como uno de papá con los niños, ¿verdad? Que le dice: no, te vas a caer, no vas por ahí, no te subas ahí, no brinques y te vas a caer. Y uno le dice, el niño necio de todas maneras va, y ¿qué pasa? Se cae. Pero papá o mamá le estaba diciendo que ahí estaba el tropiezo, que no fuera por ahí porque se iba a caer. Dios aquí nos está diciendo: mira, estos son los tropiezos, no vayas a caer por ahí. Pero muchas veces somos necios y pensamos: no me va a pasar a mí, y caemos. ¿Sí o no? Entonces, aquí en esta preciosa epístola termina con la promesa de que Dios puede guardarnos sin caída, para que usted y yo terminemos bien nuestra carrera. La vida cristiana es una carrera. Y el apóstol Pablo decía que él quería acabar su carrera y no ser eliminado. No que se puede perder la salvación, pero ser eliminado de muchas cosas que Dios quería hacer contigo o a través de ti. ¿Sí me está siguiendo? Ser eliminado de tu utilidad, para que Dios te pueda usar y ser de bendición a otros. A eso se refería el apóstol Pablo, que él ponía su cuerpo en sujeción para no habiendo sido heraldo para otros, terminar siendo eliminado. Pero la salvación no se pierde, pero sí se pierde la comunión con Dios, y sí se pierden muchas bendiciones que Dios quisiera darnos, muchas veces por salirnos del camino, por ser desobedientes, por ser necios. Sí me está siguiendo, ¿verdad? En fin, el apóstol Pablo no nada más quería terminar, sino que decía que él quería terminar con gozo, alegre, no lleno de lamentos, no lleno de un mal sabor de errores cometidos. Él quería terminar con gozo. Y pues esta epístola nos dice que usted y yo podemos terminar un día y llegar a su presencia. Dice, para presentarnos delante de Él sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. Él quiere que usted y yo entremos a su presencia alegres, gozosos, sin lamentos de habernos apartado de sus caminos. Amén. ¿Cuáles son esas 3 trampas
hoyos, tropiezos, errores. Los vemos en el versículo 11, ahí están. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. La primer trampa, el primer error, el primer tropiezo es el camino de Caín. Vamos a aprender un poco acerca del camino de Caín. Deje una marca en Judas, ahorita regresamos allá, pero a Génesis, vaya conmigo a Génesis, capítulo 4, por favor. Ahí es mencionado Caín, el primogénito de Adán, el primer hijo que tuvo Adán. Génesis 4, el primer libro de la Biblia. Amén, hermanos. Amén. Génesis 4, versículo 1. Nada más vamos a leer los primeros 5 versículos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, se enojó, se molestó, se desanimó. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuál fue el camino de Caín? El que nos está queriendo advertir Judas. Bueno, Caín ofreció como ofrenda a Jehová, oiga bien, lo que él pensaba debía de ser aceptable a Dios, aceptado por Dios. Según su criterio, según su parecer. Yo creo que esto es lo mejor que yo puedo darle al Señor, entonces ahí te va, Señor. ¿Sí me entiende? En Hebreos 11:4 nos dice la Biblia que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y dice la Biblia, termina ese versículo diciendo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Una cosa que hizo Adán con sus hijos es que les enseñó a Caín y a Abel a darle ofrenda a Dios. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Abel le trajo el primogénito de sus becerritos, de sus ovejas, lo mejor, se lo trajo a Dios y lo ofreció en sacrificio. Por Dios, alguien dirá, ¿y por qué una oveja? ¿Por qué un animal? ¿Verdad? El Antiguo Testamento está lleno de sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque siempre Dios ha querido, o el mensaje que quiere enseñarnos es de que siempre un sacrificio inocente es requerido por el pecado. Y entonces recuerde que Adán y Eva pecaron. Y nada más pecaron, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron, se escondieron de Dios. Eso es lo que hace el pecado, nos hace escondernos de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios los llama y ellos se habían hecho delantales de hojas de una higuera para cubrirse porque les daba vergüenza, empezaron a ver ya de una manera diferente. Y Dios dice que los cubrió con pieles. Pues para que los haya podido cubrir con pieles tuvo que haber un sacrificio. Dios le enseñó a Adán y ahí estaba una figura. Siempre les he enseñado que Cristo está en toda la Biblia. Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y siempre había figuras de Cristo. Siempre, ¿verdad? Tuvo que morir un animalito inocente o dos para cubrir con pieles el pecado o la desnudez, la vergüenza de Adán y de Eva. Dios le enseñó eso a Adán y a Eva. Y obviamente Adán se lo enseñó a su hijo Abel. ¿Y por qué era una figura de Cristo? ¿Se acuerda cuando Cristo comenzó su ministerio? Antes de comenzar su ministerio terrenal, vino al río Jordán para ser bautizado por Juan. Y Juan, ¿qué fue lo que dijo cuando vio a Jesús venir? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario es que usted y yo podemos tener perdón de pecados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén.
Entonces, todo se estaba señalando al ser humano a que iban a necesitar un sacrificio perfecto. Y todos los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento era una figura, un cuadro de aquel que un día vendría no para cubrir, sino para quitar del todo el pecado del ser humano. Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. En fin, Abel aprendió la lección, porque Abel, eso fue la ofrenda que le trajo, como su padre le enseñó, como Dios le enseñó a su padre. Pero Caín dijo: no, yo creo que de la tierra, el mejor fruto, le voy a ofrecer una canasta de los mejores frutos a Dios de sacrificio. Y obviamente la Biblia dice que Dios no le agradó ese sacrificio. Y entonces Caín se enojó. Se enojó. ¿Sabe? Esa actitud la vemos hasta el día de hoy. Cristianos que quieren vivir un cristianismo a su manera, ofrecerle a Dios su servicio, su tiempo, sus ofrendas a su manera y no como Dios manda. Y luego se enojan cuando Dios no se agrada de ellos y no los bendice. Es más, hay un versículo en la Biblia que dice: el insensato tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Lo que nos pasa es que somos rebeldes. Muchas veces nos gusta hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios manda. Le ofrecemos a Dios un tipo de cristianismo a nuestra manera y no como Dios manda que debemos de hacer. Y esperamos que Dios se agrade de eso y que me bendiga. No, se trata de que usted y yo debemos complacerlo a Él y Él no está para complacerlos a nosotros. Amén. Él bendice la obediencia. En fin, el primer error, la primera cosa que vemos aquí es que hay que tener cuidado lo que presentamos a Dios como ofrenda. Dice que Dios da testimonio de las ofrendas de Abel. Hay que tener cuidado con lo que presentamos a Dios como ofrenda. Y no nada más lo que presentamos, sino cómo se lo presentamos. Mire conmigo Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Vaya conmigo ahí, por favor. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, se pudiera decir es la última vez que Dios le habla a su nación, al pueblo de Israel, queriendo corregir la actitud que tenían. Y después de eso están los años de silencio, 400 años, hasta que viene Cristo, que Dios ya no habló más a su pueblo. Como que Dios se cansó y dijo: ya, no quieren hacer caso, cada día van de mal en peor. Y aquí le está hablando el profeta Malaquías a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes espirituales del pueblo. Y mire lo que le dice en el versículo 6, Malaquías 1:6, porque los sacerdotes eran los que ofrecían las ofrendas que el pueblo traía. Les dice: el hijo honra al padre. Una gran verdad. Los hijos honran a sus padres, deberían de honrar a sus padres. Dice: y el siervo a su señor, un empleado al patrón, le hace caso, le obedece. ¿Sí o no? Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Honras a tu papá, a tus padres, honras al patrón. Y yo ¿quién soy? Yo soy Dios. ¿Dónde está mi honra? ¿Por qué no me honras a mí? Y dice: y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, ¿no tienes temor de Dios? ¿Tienes temor al patrón? De que no te vaya a ver con malos ojos, no te vaya a quitar tu posición, no te vaya a correr. ¿No tienes temor de Dios? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No entendían, decían: Dios, ¿qué te pasa? Pues si aquí estamos metidos en el templo todo el tiempo. Aquí estoy en la iglesia, ¿no? ¿Qué más quiere Dios? Ya vine a la iglesia. Y los sacerdotes ahí vivían, ahí se la pasaban, ahí servían.
Y decían, por eso se rascaban la cabeza y decían, pues ¿en qué te hemos menospreciado, Dios? ¿Que no nos ves? Aquí estamos. El problema es que Dios mira el corazón. Dios mira más que las apariencias por fuera, ¿verdad? Dice el versículo 7, aquí les responde Dios: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y dice Dios, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mire, en la Biblia Dios era bien claro. Él quería que le ofrecieran el mejor becerro, la mejor oveja de todas. No lo peorcito, lo mejor para Dios. Y ya los sacerdotes estaban ofreciendo el ciego, el cojo, el que estaba enfermo, era el que le traían. Y reservaban el más bueno para otras cosas. Dios conoce todo, hermanos. Dios sabe todo. Dios no nada más ve lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, con qué actitud lo hacemos. ¿Sí o no? Allá en Ageo les reprende el profeta Ageo a los de Israel que no querían, decían que no era tiempo para edificar el templo, y les dice, pero es tiempo para que tengas tu casa bien artesonada. Tu casa tiene todo, pero no tienes tiempo ni tienes dinero para dar para la edificación de la casa de Jehová. Dios se da cuenta de todo. ¿Sí me está siguiendo? En nuestras actitudes. Y le está diciendo a los sacerdotes, ¿por qué no le ofreces ese becerro cojo y ciego? Ofrécelo a tu príncipe. Ofrécelo a esa persona, ¿verdad? Que quieres quedar bien con él, a ver si lo va a aceptar. ¿Por qué me lo das a mí? ¿No soy yo Dios? ¿No deberías darme lo mejor a mí? ¿No deberías de honrarme más a mí? Interesante. Creo que ahí en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea que Dios no nada más le interesa lo que das. Sí se fija en lo que das, porque se acuerda que se fijó en la viuda que dio 2 blancas y no le impresionó los ricos que echaban de lo que les sobraba. Lo que le impresionó fue la viuda que dio su único sustento y la elogió a ella. ¿Sí o no? Dios se da cuenta lo que damos, ya sea tu tiempo, tus talentos, tus recursos. Dios se da cuenta lo que damos, pero más allá Dios se da cuenta cómo lo damos. Por eso dice, Dios ama al dador alegre. ¿Con qué actitud lo haces? ¿Sí o no? Otro ejemplo, mire Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías 1, versículo 10. Sígame con su vista. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahora, antes de que usted deduzca que le está Dios, Isaías, dirigiéndose literalmente a los príncipes de Sodoma y Gomorra, lea el versículo antes. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Dios no le habla en su palabra a un pueblo pagano como lo era Sodoma y Gomorra. Dios le está hablando al pueblo de Israel que habían aprendido los caminos, se estaban comportando como los de Sodoma y Gomorra. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, mire lo que dice, los de Sodoma y Gomorra no ofrecían sacrificios a Jehová. El pueblo de Israel sí. Entonces mire lo que les dice, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y mire las palabras que salen de la boca de Dios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda,
El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Eso quiere decir, no lo puedo aguantar, dice Dios. Son iniquidad a vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendíais vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Arregla tu corazón, arregla tu vida primero antes de venir a querer cantar un canto especial, antes de venir a pararte a enseñar una lección de escuela dominical, antes de pararte ahí a ser ujier, a ser un diácono, a ser un maestro de escuela dominical. Hey, a mí me impresiona tu corazón, ¿cómo andas? No tanto lo que haces. Dice, cuando tú no cuidas lo que eres, me fastidia, me tiene hastiado tu servicio, tus convocaciones, tus asambleas, lo que haces. Dice, no, yo miro el corazón. Primera de Juan 3, 11 y 12 dice, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Y menciona Juan a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín nomás estaba aparentando una fachada de religión, pero realmente su corazón era malo. Amén. A veces podemos hacernos muy buenos religiosos, hermanos, pero no tener una buena relación con Dios. Saber fingir, aparentar. Pero Dios se fija en cómo andamos. Y Él no le es agradable lo que hacemos tanto como lo es lo que somos. Él se fija más en lo que somos que en lo que hacemos. Caín quiso ofrecer a Dios de acuerdo a lo que él pensaba era lo mejor y no lo que su padre le había enseñado que pedía a Dios. El camino de Caín es ofrecer adoración, servicio, ofrendas a mi manera, según mi conveniencia y no como Dios pide, no buscando agradarlo a Él. Y somos amonestados, acuérdense allá en Hebreos, a acercarnos a Dios con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sí o no? En Hebreos 19 al 25, cuando habla de congregarnos, dice, sí, congrégate, pero acércate a Dios con un corazón sincero. Cuando todo termina en el capítulo 4 de Génesis, un capítulo a propósito muy triste en la vida de la primera familia en la historia de la humanidad. ¿Se imagina usted tener 2 hijos y uno de ellos no nada más no anda bien, sino que mata a su hermano? ¡Qué tragedia familiar! Eso le sucedió a Adán y a Eva con sus primeros 2 hijos. Pero cuando todo termina en el capítulo 4, vemos que no solamente la ofrenda de Caín fue rechazada, sino que Caín mismo fue rechazado por Dios. A Dios no le impresiona lo de afuera, Él quiere ver cómo andamos por dentro. La religión nunca ha salvado a nadie. Ser un buen religioso no le va a llevar al cielo. No le va a llevar a ser acepto delante de Dios. Usted necesita de corazón haber puesto su fe en Cristo Jesús. Abel era justo, mientras que Caín, dice, era del maligno. Nunca fue salvo, nunca puso su fe en Dios. ¿Sí me está siguiendo? Porque nada más era un religioso. Y la religión así es, nos enseña a acercarnos a Dios a nuestra manera. Y la verdadera relación con Dios, el verdadero cristianismo es no, acércate a Dios, pero a su manera.
como Él quiere. Y si vas a ofrecer algo a Dios, ofrécele lo mejor. Y primero cuida cómo anda tu corazón, porque tu cantidad de tu ofrenda o sacrificio que hiciste, servicio que prestaste, eso no le impresiona a Dios, es cómo andas por dentro. Amén. No caiga en ese error, no caiga en ese hoyo, no caiga en esa trampa, hermano, que muchos tristemente caen. Amén. Segundo error es el error de Balaam, que menciona ahí. Mire, regrese a Judas 11, 1, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Vamos a ver Balaam en Números capítulo 22. Está en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico y luego Números. El cuarto libro de la palabra de Dios, de la Biblia. Números 22, versículo 1. Sígame con su vista. Ojalá que haya traído su Biblia. Y si no trae Biblia, le doy permiso. Si tiene la aplicación de la Biblia en su teléfono, pues por lo menos ahí mírelo. Pero sígame con su vista, vaya viendo lo que estamos viendo. Números 22, 1. ¿Ya lo encontró? Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Versículo 6, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Déjenme parar tantito ahí, vamos a seguir leyendo, pero déjenme parar. Balaam era un profeta de aquellos tiempos. Y pues deduce, por lo que vamos a leer en las Escrituras, que era un profeta de Jehová Dios. De alguna manera era conocido en las tierras como un profeta de Dios. Y los profetas en el Antiguo Testamento tenían el poder de Dios, que cuando, pues ya ve Elías, cuando pidió que lloviera fuego del cielo, cayó fuego del cielo. O sea, proclamaban algo y Dios lo hacía. Hasta cierto punto eso era la prueba de que habían sido llamados por Dios. De que decían algo y se cumplía. Entonces el pueblo temía al profeta, decían: no, hombre, hay que tener respeto porque de repente ora para que caiga fuego del cielo y capaz que Dios lo escuche, ¿verdad? Entonces aquí está Balac, que es rey de Moab, un pueblo pagano, y ve a la nación de Israel como su enemigo. Y ya habían oído la historia de Jericó, cómo cayeron los muros, y los enemigos que se levantaban contra Israel caían, Dios se los entregaba en sus manos. Y entonces Balac dice: no, este pueblo de Israel, ¿verdad?, nos va a consumir, nos va a destruir. Y le manda a decir al profeta Balaam: ven y maldícemelos, porque yo sé que si tú los maldices van a ser malditos, así yo voy a poder ganar sobre ellos. O sea, ahí en ese momento Balaam se hubiera reído de ellos: ya están locos ustedes, lo que me están pidiendo que yo haga, ¿cómo voy a hacer eso? Si precisamente Dios me llamó, soy un profeta de Dios, ¿cómo voy a hacer eso? Pero no, eso no fue lo que pasó. Dice versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Llevaron presentes, llevaron dádivas, llevaron ofrendas. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y en vez de correrlos inmediatamente, que se largaron. Dice la Biblia, él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Miren, hermanos, hay cosas que uno ni siquiera necesita orar.
Hay cosas que uno ni siquiera necesita orar. Uno ya como cristiano ya sabe que están mal y que no debería ni siquiera considerarlas, ¿verdad? Amén. Amén. Como comprar está el loto está ya en 700 y tantos millones de dólares. Órale, vete a comprar un boleto porque a lo mejor le pegas al gordo. Y pues voy a orar a Dios para que me lo gane. ¿Verdad? O un trabajo, buen trabajo, pero tienes que trabajar el domingo. No, el domingo tienes que trabajar, eso no te lo puedo dar. O sea, esas cosas no tienen ni siquiera que orar. Si Dios te está dando un trabajo el domingo, ya sabes que no es la voluntad de Dios. ¿Para qué oras? Porque va en contra de lo que la Biblia dice. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán hechas, añadidas, ¿sí o no? Ok, pero a veces somos necios, así como Balac. Pues a ver si Dios hace una excepción conmigo. A ver si Dios cambia de pensar, me da chance. Pues le dijo, quédense a dormir, voy a preguntarle a Dios, a ver qué Dios me dice. Versículo 9, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam, ahora Dios ya sabía quiénes eran, Dios ya sabía lo que le estaban proponiendo. Recuerde lo que les he enseñado, Dios nunca hace una pregunta en la Biblia porque Él necesita la respuesta. No, Él ya sabe todo. Él hace una pregunta para que reflexionemos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Dónde me encuentro? ¿Sí o no? Sí. Entonces dice, y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, ahí está Dios clarito, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Punto, se acabó. ¿Sí o no? Por si había alguna duda, Dios le dice, no vayas con ellos, porque el pueblo es bendito, ¿cómo lo vas a maldecir? Amén. Versículo 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. En la iglesia no me dejan. El pastor dice que no, me va a regañar. No puedo usar esa ropa porque estoy en el coro. No puedo ir a esa fiesta porque en la iglesia no me dejan. O sea que Balaam no estaba convencido él. Dice, no, pues es que Dios no me da chance, si no, si fuera. No tenía convicción personal. Versículo 14, y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió a Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Yo puse ahí a un lado hice una pregunta, ¿cuál es tu precio? ¿Qué se va a tomar para que desobedezcas a Dios? Como que Balac sabía, Balaam sí lo puedo hacer cambiar de pensar. Mándale príncipes más honorables y mándale más cosas y lo vas a hacer cambiar de pensar. ¿Sí o no? El diablo siempre anda buscando ofrecernos algo más y está tanteándole a que vamos a tener un precio para darle la espalda a nuestro Dios, para dejar de hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, y aquí también puse, más rápido cae un hablador que un cojo. ¿Verdad? Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Pero inmediatamente después de eso les dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. A lo mejor Dios cambia de pensar si le digo cómo está la cosa. ¿Va a cambiar Dios de pensar, hermanos? Dios es inmutable, no cambia. Pero los tiempos han cambiado. Pero las modas han cambiado.
Pero es que eso ya es cosas de las antiguas. Dios no cambia, hermanos. Su palabra no cambia. Lo que ofendía a Dios hace 50, 100 años lo sigue ofendiendo el día de hoy. Lo que Dios no aprobaba, sigue no aprobándolo. Amén. Versículo 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: mire, parece ser que Dios está cambiando de pensar. Ah, caray. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte a esos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ah, ya me dio permiso Dios. Entonces está bien. Ya le dije al pastor que, ¿verdad? Que esto y esto me dio chance de que falte por 2 domingos. Vámonos. Acabó que el pastor dijo que está bien. Versículo dice 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Ahora, si Dios estaba de acuerdo, ¿por qué se enojó Dios? ¿Y por qué se puso como adversario de Balaam? Es que Dios no aprobaba. Pero Dios no te va a forzar, hermano, a hacer su voluntad. ¿Quieres? Ándale pues, vete. Hazlo. Aquí hay este principio de esa distinción entre la voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Dios no quiere robots. Él quiere que tú quieras obedecerle. Pero si no quieres, ok, ve, hazlo a tu manera, pues a ver cómo te va. Pero no esperes que Dios se va a agradar de ti ni que te va a bendecir. Es más, al contrario, a lo mejor te espera un juicio de Dios más adelante por ser desobediente. ¿Sí o no? Versículo 22 dice: iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna, el burro, la burra, vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Perdóneme, hermano, pero mire, yo no es que sea supersticioso nada, pero tengo temor de Dios. Y a veces cuando tomo una decisión y vamos y de repente se cierra una puerta y se cierra otra puerta y se te descompone el carro y de repente hubo un gasto inesperado, yo estoy diciendo, a lo mejor Dios me está diciendo: no, menso, te estoy diciendo que no. Agarra la onda. Por eso te está pasando lo que te está pasando. Párale antes de que te metas en más problemas. O a veces Dios en su misericordia hace que se descomponga el carro. Hace que esté cerrada la carretera. Y sales y te enojas. ¿Por qué tengo que ir por acá cuando quería ir por aquí? Voy a tardar tanto más por allá. Y luego después te enteras que ahí había un accidente fatal. Y dijiste: a lo mejor el Señor me estaba protegiendo a mí, porque iba derechito ahí. Nada sucede por casualidad en la vida de un hijo de Dios. Pero somos desentendidos a veces. ¿Sí me está siguiendo? Y así estaba Balaam. Pues el asna no quería caminar porque el asna veía al ángel de Jehová con la espada afuera. Y dijo: no, hombre, y se da la vuelta por otro lado. Y se enoja y empieza a pegarle al asna. ¿Qué traes, asna? ¿Qué rebelde eres? El burro hablando de orejas, dice el dicho. Él era el rebelde, le está pegando al asna que es rebelde. Versículo 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Finalmente estaba en un camino tan angosto que el asna ya no podía hacerse ni para allá ni para acá. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Se echó. ¿Usted ha visto a los burros cuando se ponen eso? Se echan y ya no se mueven, ya no los pueden levantar. Y entonces dice, y viendo al asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo.
Entonces Jehová, aquí está lo chistoso, abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? La burra le está hablando con palabras que puede entender Balaam. Y era para que en ese momento Balaam recapacitara: hey, la burra me está hablando, esto es imposible. ¿Cómo? ¿Será Dios que me está queriendo decir algo? Pero no, se pone a alegar con la burra. Y Balaam respondió al asna. Ahí está lo locura esto. Balaam se ponía a hablar con el asna. ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dice Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta el día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. ¿Cuándo te he desobedecido? Siempre te he sido fiel, he hecho lo que me dices. ¿Por qué me pegas? Yo he sido rebelde contigo. No. Digo, toda esta escena como que lo hace uno decir: ay, Balaam, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que el problema eres tú? Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte. Fíjense esa palabra, para resistirte. Hay otro versículo que me suena esa palabra. Oh, sí, ese versículo que dice: Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Dice: yo he venido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Yo prediqué un mensaje que simplemente lo titulé hasta el burro es más, sabe obedecer mejor que muchos de nosotros. Y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Tu asna iba a quedarse con vida y tú te ibas a morir. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía. Esa es la excusa de siempre. No sabía. No, sí sabes. Sí sabes, cuando Dios te dijo no vayas, ¿qué más querías? Sí sabías. Yo le digo a los jóvenes de nuestra iglesia: mira, yo hice muchas tonterías cuando tenía 16, 17, 18 años, 19 años. Pero yo no crecí en una iglesia. A los 11 años de edad nos mudamos a Estados Unidos. Mi mamá se puso a trabajar y dejamos de ir a la iglesia. Yo no crecí en una iglesia con predicación, con un pastor, con un líder de jóvenes, con escuela dominical de jóvenes, con campamentos juveniles, con todo esto que hacemos. Yo no crecí ahí, entonces cometí muchos errores porque andaba en el mundo, en la ignorancia. Pero le digo a los jóvenes: ¿y tú qué excusa tienes? Tú que has crecido en los caminos del Señor, ¿qué excusa tienes? No es porque no sabes, es porque no quieres. Es por rebelde, es por desobediente, es por necio. Y Dios trata diferente con un ignorante que con un necio rebelde. Márcalo, te lo puedo enseñar en la Biblia. Y Dios trata muy diferente con el ignorante que con el rebelde. Algunos jóvenes en nuestra iglesia dicen: pues mi papá, mi mamá se juntaron nomás, no se casaron y empezaron a los 15, 16 años. ¿Qué tiene de malo? Ellos no sabían, tú sí sabes. Y Dios tuvo misericordia de ellos y les ha dado chance, porque la Biblia dice que si reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, que Él endereza nuestras veredas. Pero alguien que sabe que está mal y de todas maneras lo hace, está provocando a Dios. Y no le va a ir bien. No le va a ir bien. Amén. Dice: yo no sabía. Dice: no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. ¿Crees? You think, como dicen en inglés, you think que te parece mal. Señor, si te parece mal lo que estoy haciendo. Pues claro que le parecía mal. Eres un profeta, ¿no? Deberías de saber lo que le parece bien y no a Dios. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam:
Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga es hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Bueno, la historia continúa. Primer error de Balaam, necedad. Necedad. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Ahora, ahí el Salmo está refiriéndose a los inconversos, a los incrédulos, que son necios. El cristiano no debería ser un necio, es un sabio, porque Cristo es la sabiduría de Dios, porque ya le entregó su vida a Cristo. Pero aquí está el peligro, a veces nos comportamos como necios. We know better, ya sabemos mejor, pero nos comportamos como necios. Y ahí está un principio, dice el necio en su corazón, no hay Dios, o sea, no toma en cuenta a Dios. Y así es un cristiano necio que no toma en cuenta todo lo que ha aprendido, lo que dice la palabra de Dios, y de todas maneras es necio en seguir su mal camino. Y luego lo que sigue adelante es corromperse y empezar a hacer obras abominables. Un cristiano que se aparta del camino de Dios va a terminar corrompiéndose y hasta haciendo cosas abominables que nunca se imaginó que iba a hacer. Amén. Segundo error de Balaam, porque hay más de uno, hay muchos aquí, pero voy a mencionar unos cuantos, es el error de la codicia. La avaricia, la trampa de la codicia, de la avaricia. Dice que el camino el error de Balaam, que por lucro se lanzaron por lucro. Como vinieron a ofrecerle dádivas, eso cambió su actitud, cambió su disposición. Y cualquiera se llama buen cristiano hasta que la tentación empieza a convenirte. Primera Timoteo 6:10 dice claramente, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El dinero se convierte en un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que tú pones primero antes que Dios en tu vida. Por eso dice que la avaricia es idolatría. Alguien dijo, el dinero es muy buen siervo, pero muy mal señor o maestro. De repente, el dinero es bueno, es útil, lo necesitamos, es una buena herramienta, pero si no tenemos cuidado se convierte en nuestro amo, en nuestro dueño, y empieza a dictar cómo vamos a vivir. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra riquezas ahí es, en el idioma griego original, es el nombre de un dios pagano, Mamón. Si usted lee el idioma, si usted lee las letras en griego, está el nombre Mamón, es un nombre propio de un dios pagano, el dios del dinero. Y sabe que aquí en Estados Unidos yo creo que ese Dios es muy fuerte, el Dios del dinero, país de la prosperidad y la abundancia. Por eso aquí está el cristianismo más flojo, más tibio que en todo el mundo. Un misionero chino, un pastor chino, que por años fue pastor chino allá en la China, en la iglesia underground, o sea, a escondidas, porque allá es ilegal, allá arrestan y matan a los cristianos. Fue invitado a venir a Estados Unidos para dar un mensaje y para abrir una noche de misiones de una iglesia. Y lo primero que dijo, se le invitó a dar la primera oración para abrir la conferencia misionera. Y lo primero que dijo el pastor eso fue, doy gracias a Dios por el comunismo. Y dijo el pastor, ¿y qué va a decir? Y dijo, sí, dice, porque por estar bajo el comunismo tenemos un cristianismo en fuego, real, verdadero, no andamos con juegos porque ahí te puede costar tu vida. Dice, qué bueno que no tenemos lo que ustedes tienen aquí, que no estamos como ustedes. ¿Sabe por qué hay un cristianismo tan cómodo, tan flojo aquí? Por la abundancia. Si yo no estuviera aquí este día y no tuviéramos estas paredes, no tuviéramos calefacción, no tuviéramos bancas cómodas, no tuviéramos las comodidades que tenemos, ¿vendría a la iglesia?
si tuviera que sentarse en una tabla de madera sobre 2 botes de pintura y a la intemperie con el aire dándole frío, ¿vendría a la iglesia? No, está loco ese pastor. Me estoy congelando ahí. ¿Qué voy a estar haciendo ahí? Así están muchos hermanitos aquí al otro lado de la frontera en México, en las colonias, en la sierra, así están congregados. Pregúntele al hermano Mario Zavala. Y dice, hay hermanos que caminan horas, kilómetros, caminando a pie para llegar a la iglesia. Y lo único que tenemos es unas paredes ahí, o un techito, ni paredes, y unas tablas ahí donde sentarse, dice. Qué micrófono, qué bancas cómodas, qué nada, dice. Y ahí están, y se les hace corto el servicio. Dicen, más tiempo, pastor, caminamos de tan lejos, no termina el servicio tan pronto, queremos escuchar más palabra de Dios. Las comodidades y la abundancia nos hacen cristianos apáticos, indiferentes, delicados. ¿Sí o no? En 2 de Pedro 2:15 dice el apóstol Pedro, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Él también lo menciona, no nada más Judas. Dice Pedro, Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Tercer error de Balaam, menospreciar la voluntad directa de Dios y conformarse con la voluntad permisiva de Dios. Pues yo sé que Dios me dijo, ¿verdad?, que no fuera, pero tampoco me dijo que no fuera. Me dijo, pues ándale, pues ve. Y yo he dicho esto, hermanos, mire, Dios no te va a forzar a hacer tu voluntad. Pero la Biblia menciona que nada más hay una voluntad de Dios agradable y perfecta. Nada, singular, una voluntad agradable de Dios y perfecta. Y ahí están sus mayores bendiciones. Ahí está su protección, ahí está su presencia, ahí está Él haciendo lo que Él quiere hacer en tu vida. Y sí, tú puedes agarrar otro camino y no te va a caer un rayo del cielo. Y Dios te va a dar de comer y te va a poner un techo sobre tu cabeza y va a cuidar de ti. ¿Sabes por qué? Porque es un padre que cuida de sus hijos. Pero tampoco esperes que Dios te va a bendecir como Él quería bendecirte aquí en el centro de su voluntad. Te vas a tener que conformar con sobras de la voluntad, de las bendiciones de Dios. Porque sus más ricas bendiciones son en su perfecta voluntad. No nos equivoquemos. Amén. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hombre rico, el padre de familia tenía 2 hijos. Uno se quedó. El hijo pródigo se fue. ¿Dejó de ser hijo? No. Cuando se arrepintió, regresó y su padre estaba esperándolo con brazos abiertos. Y le dio su ropa, su anillo y su banquete. Se regocijaron con él porque había regresado. Pero todas esas malas experiencias que tuvo, todos esos fracasos en su vida, todas esas porquerías por las que pasó, ya no se borran. Mientras que el otro hijo estaba en casa, nunca se fue. Y su padre, ¿qué le dice? Tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas. Ahora, ese también tenía problemas, no era perfecto. Recuerda que tenía una mala actitud, porque Dios perdonó a su hermano. Pero ¿quién le fue peor? Amén. Así es que tú decides. No cometas el error de conformarte con, pues yo sé que el pastor dice, yo sé que en la iglesia y todo esto, pero hacerlo a tu manera. Vas a cosechar muchos dolores, muchos fracasos, muchos errores que Dios quisiera evitarte. Vas a perderte muchas bendiciones que Dios quisiera darte. Así es. Todo por necedad. Amén. Pero el error principal de Balaam fue dejar que su posición, sus talentos y habilidades de profeta se le subieran a su cabeza, olvidando quién se los había dado. Dios, querido hermano, nos dio nuestros talentos y habilidades para usarlas para su gloria. Y dones a sus hijos para usarlos para su causa, para su obra, para hacer su voluntad, no la nuestra. Romanos 12, bien rapidito, por favor, Romanos 12. Gracias por su paciencia, ya estoy en la recta final. Romanos 12. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, servientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios te dio talentos, te dio habilidades, te dio dones, no para que los uses para tu beneficio, para hacer lo que a ti se te da tu regalada gana, para usarlos como tú quieres, sino para usarlos para su honra y su gloria y para el propósito por el cual Él te lo dio. Y a Balaam se le olvidó esto, era profeta y se le subió a la cabeza. Dijo, sí, es cierto, yo tengo poder para bendecir y Dios va a bendecir al que yo bendiga y Dios va a bendecir. De verdad, no puedes hacer nada sin que Dios te lo permita. Lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Si has subido es porque Dios te subió, y así como te subió te puede bajar. Todo el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. No se te suba la cabeza. Amén. Por último, número 3, el último error que debemos de cuidar, según nos dice Judas. En el versículo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y esa historia se encuentra en Números 16. Vamos allá bien rapidito, por favor, Números 16. Voy a ir súper rápido con esto, sígame con su vista. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Fíjese esa expresión, tomaron gente. Esto quiere decir que levantaron una revuelta, sonsacaron, sembraron discordia en el pueblo, entre el pueblo. Versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los de consejo, varones de renombre, eran líderes del pueblo, que se levantaron contra Moisés y contra Aarón, y convencieron a un grupo que los siguiera. Versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Moisés, ¿qué te crees tú? Yo también puedo predicar. Yo también tengo, soy consagrado, soy santo. Aquí habemos muchos que podemos. ¿Por qué tú y Aarón? Pues porque Dios los puso. Nada más por ese hecho. Pero también Dios nos puede usar a nosotros. Versículo 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Ahí está la marca de un cristiano espiritual. Cuando te atacan, cuando te agreden, ¿qué haces? ¿Te pones al tú por tú, respondes o te pones a orar? Y se lo dejas al Señor, ¿verdad? Dice versículo 5, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo. ¿Sabes? Yo no soy quien para decirte quién es debe, quién no. Dios va a decidir. ¿Y quién es santo? Y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. No vamos a discutir, Dios va a decidir. Versículo 8, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Dice, si estás donde estás, si tienes una posición como príncipe, como líder entre tu pueblo, es porque Dios te dio chance, porque Dios te permitió el privilegio de servirle. Dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? El sacerdocio era de Aarón. Dios le había dicho que Aarón iba a ser sumo sacerdote, pero ahora Coré dice, no, yo pudiera hacer mejor trabajo que él. Y que Moisés también. Versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmuréis? O sea, la bronca es contra Dios. ¿Quién es Aarón? Al estar murmurando y quejando, estás oponiéndote a Dios.
Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Ya los había convencido, ya los había contaminado Coré. Es poco, dicen ellos, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Miren nada más las tarugadas que estaban diciendo estos hombres. ¿Cuál era la tierra? ¿Cómo se llamaba la tierra prometida que fluía leche y miel? Canaán, ¿no? Allá los llevaba Dios, los sacó de Egipto, de la esclavitud, y los llevaba rumbo hacia la tierra prometida. Ahora estos ingratos están diciendo: Moisés, que nos sacaste de la tierra que fluía leche y miel para traernos aquí a este desierto y morir aquí en este desierto. ¿De quién fue la idea de sacar a su pueblo de Egipto? ¿De Moisés, de Aarón? ¿Quién los liberó con mano poderosa? ¿Quién envió las plagas y los libró y los hizo cruzar por el mar seco y les dio pan del cielo? Y Dios los llevaba rumbo hacia la tierra que fluía leche y miel, la promesa de Dios, la vida abundante. Y ahora se están llamando a Egipto. Acuérdense que Egipto es un tipo del mundo, de la vida que vivíamos antes de ser salvos. Están diciendo que Egipto era la buena tierra que fluía leche y miel. Y quejándose. Versículo 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos, no te vamos a hacer caso, Moisés, ya. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Todo tiene un límite, ¿verdad? También a veces el varón de Dios se enoja. Y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar con ellos toda la congregación. Ya había convencido a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. La nube del cielo bajó y llenó todo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Dios ahora está enojado y dice: Moisés, Aarón, apártense de la congregación y voy a consumirlos a todos con fuego. Porque le habían creído a Coré. Ya se le habían volteado a Moisés y todos estaban con Coré. Y Dios dice: déjamelo consumirlos. Versículo 22, aquí está otra marca de hombres que son sinceros y de veras son llamados de Dios. Dice: y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Empezaron a orar por toda la bola de criticones y quejones y murmuradores y chismosos. Empezaron a orar por ellos, pidiendo que Dios tuviera misericordia de ellos. Versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Les voy a dar una chance. Dile a la congregación que se aparten de los instigadores, los que comenzaron todo el problema. Entonces la congregación tuvo la elección de decidir si se quedaban con Coré y Datán y Abiram y seguían en la rebeldía, o si se ponían mejor del lado de Moisés y de Aarón. ¿Sabe qué? Tarde que temprano vas a verte con esa decisión, cristiano, de hacerte del lado de lo que es correcto, lo que agrada a Dios, o del lado incorrecto. ¿Sí me está siguiendo? Y entonces Dios le estaba dando la oportunidad al pueblo de ponerse del lado correcto. Dice versículo, ¿dónde estoy? Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram
y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas. O sea, ellos no quisieron, esas familias no quisieron, dice, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Eso es lo triste, ¿verdad? Cuando alguien agarra el lado incorrecto y anda rebelde y se va en rebeldía, arrastra toda su familia con él. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Ya les he contado yo de mi tío, no voy a volver a... Pero mi tío era un buen hermano en la iglesia, era un diácono en la iglesia, era un siervo del Señor, era un ganador de almas, muy respetado, todo. Pero yo no sé qué pasó. Tengo ideas, me la han contado, pero algo no le pareció, que iba, una decisión que tomó el pastor no le pareció, y así haga de cuenta, tomó gente. Mi tío, mi tía, su familia tomaron gente, entre ellos fuimos mi mamá y nosotros, sus hijos, y nos fuimos a otra iglesia. Y pues ya después nosotros nos vinimos a Estados Unidos, somos otra historia. Pero mi tío volvió al alcoholismo, perdió a su familia, perdió su trabajo, perdió su dignidad. Y esto es lo peor de todo: sus hijos hasta el día de hoy, ni uno está viviendo para el Señor. Y algunos andan en caminos bien perversos, bien corrompidos, en narcotráfico, en haciendo, quebrantando la ley. Y todos ellos estaban bien en los caminos de Dios, porque el papá se apartó, todos los hijos la llevaron. Y los hijos de ellos. ¿Sí me está siguiendo? Hay que pensar en estas cosas, hermano, antes de que te sientas, ¿verdad? Que yo soy alguien, yo me puedo, yo no tengo que hacerle caso. Yo en otra iglesia, ten cuidado, estás arrastrando a toda tu familia. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. O sea, Moisés dijo, van a ver lo que va a suceder, y no va a quedar duda que fue Dios que estaba tratando con ellos. Versículo 31: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían, sus familias, sus niños, todo, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Wow, qué tremendas historias están en la Biblia. ¿Sabe por qué están ahí? Para enseñarnos algo, para que tengamos temor de Dios. ¿Dónde empezar con Coré? Envidia, celos, quejas, murmuraciones, sembrar discordia, división, sonsacar a otros, no tener temor de Dios, acarrear maldición para todas sus familias, a sus propios hijos. Pero quiero enfocarme en el terrible error de la murmuración y el chisme. Cuando el pueblo murmuró en sus tiendas, ¿se acuerda allá en Éxodo? Cuando el pueblo murmuró en sus tiendas, en la privacidad de sus tiendas, dice la Biblia, que se estaban quejando de Moisés y de Aarón y del pan tan liviano y de que no había carne. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que Dios le dijo: no habéis murmurado contra Moisés y contra, habéis murmurado contra mí, dijo Dios. Dios escucha, hermanos. Dios escucha. A veces decimos: bueno, estoy en la privacidad de mi casa. Sí, ten cuidado las conversaciones que tienes, porque Dios las está escuchando. Con razón, en Levítico 19:16, una ley, Dios hizo una ley específica para esto del chisme, y dijo: no andarás chismeando entre tu pueblo. Ley de Jehová, mandato de Jehová: no andarás chismeando entre tu pueblo. Amén. También, oiga bien, una actitud de quejarse, de crítica,
Alguien dijo esto: la calidad de tu cristianismo será revelada por lo que se toma para hacerte comenzar a quejarte y a criticar. Voy a repetirlo: la calidad de tu cristianismo será revelada por lo que se toma para hacerte comenzar a quejarte y a criticar. No le agrada a Dios las quejas, las críticas. ¿Sí me está siguiendo? La contradicción de Coré es no nada más llevar la contraria, porque eso es lo que implica contradicción, llevar la contraria, sino también la palabra original, oiga bien, trata con la costumbre de intentar hacer que otros se vean mal para uno lucir bien o mejor. O sea, echar la culpa, echar basura a otros para quitar la atención de mi propio pecado, de mis propios defectos, de mis propios errores. Gente que nunca admiten que están mal, que siempre cuando llegan a ser son confrontados con un error, con un defecto, siempre tienen a alguien a otro que señalar que anda peor para quitar la atención de sí mismos. Dice, ten cuidado con la contradicción. Y por último, el sembrar discordia entre hermanos. Eso fue lo peor. La Biblia dice en 1 Corintios 15:33, por eso no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado, no nada más lo que andas hablando, lo que andas escuchando. Porque cuando menos pensamos, a Coré, a Abiram, Doté, ya tenían a toda la congregación convencida. Por esto. ¿Sí me está siguiendo? Proverbios 6:16-19 habla de los 6 pecados que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y el último, hay muchos pecados, hay más que 6, hay más que 7, ¿está de acuerdo conmigo? Hay muchos, pero como que Dios quiere resaltar estos pecados, y habla de los ojos altivos, la lengua mentirosa, y termina diciendo, el que siembra discordia entre hermanos, algo que Dios abomina. Querido hermano, 3 trampas en las que tristemente muchos cristianos han caído. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado con el camino de Caín. Con ofrecer su servicio, su ofrenda, su sacrificio, llámelo lo que sea, a su manera. No cuidar cómo anda por dentro. Nada más conformarse con apariencias. A Dios no le agrada eso. A Dios no lo engañamos. Tenga cuidado con el error de Balaam de irse tras lo que le convenía. Se le subió a la cabeza. Fue comprado porque le ofrecieron y se le olvidó quién lo había llamado. Menospreció la voluntad directa de Dios y se puso a hacer su voluntad, y por poco pierde su vida. Amén. Y tenga cuidado con el error de la contradicción. Con la contradicción, con las quejas, con las murmuraciones, con un espíritu de crítica. Eso echa a perder, eso corrompe buenas costumbres. Amén, hermanos. Amén. Amén. A mí no, yo no me afecta que me critiquen. Tú no te metes al ministerio porque eres delicado, sino ¿para qué estás en el ministerio? Una realidad del ministerio es que te vas a ser criticado. Y a veces podemos quejarnos y criticar de las cosas más pequeñitas, pero el punto es este: a Dios no le agrada un espíritu de quejas y críticas, de murmuración. Eso contamina a otros, eso sonsaca a gente. Amén. Hay que tener cuidado. Y a nosotros nos termina diciendo Judas. Ellos, habla de ellos al principio, ellos cayeron en este error. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermano, ponga la mirada ponga su mirada en Cristo, ponga su mirada en las cosas eternas. Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo, no se atore. Muchas veces al peligro de usted salirse de la voluntad de Dios, no es porque hace caso a cosas y agarra una actitud incorrecta. ¿Sí me está siguiendo? Dice, algunos que dudan, convencerlos. Ponte a hablarle a otros de Cristo.
A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, alguien cayó, alguien falló, alguien la regó, ten misericordia de él. No te pongas a criticarlo. La Biblia dice que empieza a estar firme, mire que no caiga. Tú pudieras ser el siguiente. Mejor ten misericordia, pero también no imites lo malo, no empieces a hacer lo que ellos estaban haciendo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Tú sí puedes terminar bien tu carrera, cristiano. Tú sí puedes agradar al Señor. Tú sí puedes terminar con gozo, con alegría, sin regrets, sin lamentos, cuando llegues a la presencia de Dios. Pero Dios te está advirtiendo, ten cuidado con estos hoyos, con estas trampas, no vayas a caer ahí. Pero como los niños muchas veces somos necios, y aunque sabemos, de todas maneras seguimos por ese camino. Mi trabajo como pastor es nada más informarle, decirle lo que dice Dios. Yo quiero que usted termine bien su carrera, que la termine con gozo, que usted reciba toda la bendición que Dios tiene para usted, y no nada más para usted, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Cuide su espíritu, cuide su corazón. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra.